El libro del cáliz. Un hombre anciano llegó procedente de Europa a la villa rica de Veracruz. La gente lo miraba con extrañeza, pues traía consigo varios baúles. No llegó buscando hospedaje, pues se decía ya había comprado un lugar para vivir. Sin embargo, y lejos de lo que todos pensaban, su nueva morada no era lujosa ni grande. Por el contrario, era un sitio pequeño en el que solamente cabía una persona. El viejo era misterioso, no platicaba con nadie. Solo se le veía los domingos en misa, entraba a la miscelánea a dotarse de víveres y por las noches se le oía cortar, clavar y pegar madera. La incertidumbre invadía a los curiosos, pues el ruido nocturno había aumentado. Al siguiente día su duda fue disipada. El anciano abrió una pequeña librería de viejo. Todos los textos eran suyos, pero había decidido venderlos, intercambiarlos y a su vez comprar otros tantos. Afortunadamente, hubo varias personas interesadas en el nuevo lugar y gustosos entraban a hojear los textos. Se maravillaban de la antigüedad de los mismos y sobre todo muchas personas se sorprendían al contemplar las ilustraciones. Joaquín era un joven ávido de emociones. Gustaba de los libros de historia, pero sobre todo de los religiosos, pues era castizo y necesitaba saber bajo qué convenciones sus antepasados fueron sometidos y obligados a profesar la religión católica. La librería que había abierto el anciano le brindó una puerta hacia temas desconocidos y una visión distinta, ya que habían textos en otros idiomas. Durante varias semanas visitó la librería y aunque el viejo ya lo conocía, se negaba a entablar cualquier tipo de relación con él. Joaquín, por su parte, trataba de interrogarlo sobre el origen de los libros y los autores, pero el dueño no aportaba ningún tipo de información. Por tanto, el joven se vio en la necesidad de hojear todos los libros religiosos existentes. En el fondo de un anaquel se encontró con un texto que no había visto. Aún tenía polvo y las portadas estaban descuidadas y muy viejas. Ahí estaba la ilustración de un cáliz que llamó mucho su atención, pues hasta ahora no había visto algo similar. Preguntó por el precio y el costo era muy elevado. A pesar de pertenecer a una familia un tanto adinerada, no alcanzaba a cubrir el monto. Varios días pasaron y no habían juntado ni siquiera la mitad del dinero, por lo que decidió llevárselo a escondidas del viejo, leerlo, estudiar la ilustración y regresarlo nuevamente a la librería. No tuvo mayor dificultad para sacarlo. El camino a casa fue diferente, pues a pesar de recorrer siempre la misma distancia, esta vez se había fatigado un poco. Al entrar en su alcoba miró la ilustración. El cáliz se mostraba reluciente, contrastaba con el resto de las imágenes y de las páginas que lucían amarillentas y carcomidas. Sin embargo, la imagen le parecía distinta a cuando la había observado por primera vez. Se había concentrado tanto en la lectura que se olvidó de comer. Solo pasaron unas horas y se sentía muy extraño. Se dirigió al sanitario y lo que vio en el espejo lo dejó horrorizado. Había envejecido por lo menos 15 años. Parecía un hombre de por lo menos 35 años de edad, cuando ni siquiera rebasaba los 20. Volvió a mirar la imagen del cáliz y se encontró con que se veía aún mejor. Sin embargo, sucedía todo lo contrario con él. Cada minuto que pasaba se volvía más viejo. Rápidamente tomó la decisión de regresar el texto a la tienda, pues pensó que el origen de su mal radicaba en el libro sustraído. Al llegar a la librería, se encontró con que aquel viejo, dueño del local, lucía notablemente más joven. Joaquín, atemorizado, dejó el libro donde lo encontró, pero su aspecto continuaba igual. La piel comenzaba a arrugarse. Habían aparecido algunas canas y los achaques propios de la edad se hacían presentes. En vano intentó cuestionar al viejo sobre lo que sucedía, pues éste no respondía a ninguna pregunta. Joaquín notaba que entre más viejo se volvía, el dueño de la librería adquiría una juventud portentosa. La gente al entrar en la tienda confundían al dueño con el viejo Joaquín, quien desesperado trataba de explicar a los visitantes lo que sucedía. Sin embargo, sus argumentos fueron desdeñados, ya que el dueño, hábilmente, dijo que debido a la edad tan avanzada de su padre, los desvaríos de éste eran constantes. Así que los compradores hicieron caso omiso de los gritos de Joaquín.
Con una malicia inusitada, el dueño de la librería corrió a Joaquín del lugar. Le pidió no volverse a parar por ahí, que su acto atrevido había tenido consecuencias, por lo que le sugirió no volver a tomar sin permiso algo que no fuera suyo. El librero aventó el texto del cáliz al fondo de un anaquel y dijo que mientras existieran curiosos como Joaquín, él se mantendría vivo, pues su rejuvenecimiento estaba garantizado. Cuenta la leyenda que Joaquín murió a los pocos días de causas naturales. Nadie reclamó su cuerpo. Pensaron que se trataba de algún mendigo. Por su parte, los padres del muchacho dieron aviso a las autoridades de la desaparición de su hijo e iniciaron la búsqueda. Mientras el dueño de la librería se había convertido en un hombre atractivo para las damas solteras de la ciudad. Se dice que el hombre había vendido su alma al diablo y que éste le devolvería su juventud a cambio de almas nuevas y joviales, curiosos que fueran capaces de todo por conseguir el libro del cáliz. El Tribunal de los Muertos. Dicen que quien está en permanente contacto con la muerte, a través de la destrucción de la vida, tarde o temprano la provoca. Entonces viene la muerte a reclamar al que usurpa su lugar. O como esta leyenda relata, el trabajo corre a cuenta del Tribunal de los Muertos. En plena época colonial, los vecinos de la Nueva España dieron fe de la vida licenciosa de Gelasio de Caravantes. Caballero de carácter violento y caprichoso, pavoneaba ante todo su hombría, al grado de afirmar que él era el más fiero caballero de la Nueva España. No tenía miedo a nada ni a nadie, a vivos ni muertos. Clamaba ante cualquiera, siempre presto para desenvainar su espada. Si creía que alguna persona lo había mirado de mala manera, ya estaba ahí su espada, fiel para clavarse en el pecho del desventurado. Si alguno lo encontraba, habría que aceptar sin reservas que él era el mejor, con tal de salvar la vida. Pero de cualquier manera, su espíritu criminal continuaba buscando pretextos, provocando peleas, y al fin se saciaba. No era el mejor espadachín de la Nueva España, pero sí el más astuto y traidor. Jóvenes osados y ancianos indefensos caían lo mismo a los pies del asesino, a cualquier hora del día o de la noche, en las calles céntricas de la vieja ciudad o en cualquier barrio lejano. La gente observaba los duelos, la jactancia inaudita del hombre, pero nadie se acercaba y menos se atrevía a encarar a Gelasio de Caravantes. En todos reinaba el pesar por el abuso y la impunidad de los crímenes, pero de sobra se conocía que el asesino gozaba de influencia y poder ante la corte, ya que su padre era amigo del rey de España. Así, amparado y a las sombras de la noche, también gustaba robarse doncellas y casadas. Lejos llevaba la presa y tras saciar su apetito, solía humillarlas, dejándolas en sitios donde pudieran ser vistas por la gente. Un día, sin embargo, ocurrió algo que cambiaría el derrotero de los acontecimientos. Caravantes abordó a una mujer que caminaba en la plaza cercana a una iglesia del centro de la ciudad. Con inusual gentileza requirió sus amores, atraído por su presencia, pero ésta exclamó temerosa al verlo: «¿Sois Gelasio de Caravantes?» «Sí, señora, y vuestro más rendido admirador», contestó haciendo una reverencia. Recuperada de la sorpresa, la mujer respondió serena: «Dejadme el paso libre, caballero, sabéis que soy casada». «Sí, con un imbécil que no sabe apreciar vuestra belleza». «Caballero, estáis hablando mal de mi marido. A ese bellaco pienso suplantar esta noche». Con sus palabras vino la acción.
La tomó por el brazo y la jaló, dispuesto a llevarla consigo, pero la mujer se soltó firme y decidida. Aún intentó hacerle entrar en razón, en un tono comedido que pensó le daría tiempo para buscar la forma de escapar. Pero este no cejó. Pasando su brazo por el cuello de la mujer, la sujetó, al tiempo que cubría su boca con la mano izquierda. Venid conmigo, señora, y os aseguro que si gritáis, será de amor. La mujer fue llevada a rastras hasta la calle donde esperaba el caballo de Caravantes, mas como éste debía desanudar las riendas, no pudo hacerlo bien al tener que sujetarla, y en ese momento la señora logró zafarse. Retrocedió unos pasos, sacó una daga y lo enfrentó en cuanto éste hizo ademán de acercarse. Vamos, dejad ese puñal, señora. ¿Acaso pensáis medir vuestras fuerzas conmigo? No, señor. No atentaré contra vuestra despreciable persona. Pero si dais un paso más y osáis tocarme, os juro que me mato. Muero antes de que me pongáis la mano encima. La mujer empuñaba el arma en dirección a él, a la altura de su pecho. Su semblante y su voz también denotaban resolución, pero aún Caravantes le descreyó, irónico y presumido. No lo haréis, señora. Dadme el puñal. No os acerquéis. No haréis nada, lo sé, dijo al tiempo que se aproximaba. Pues sabéis mal, le contestó al momento que volvió el puñal hacia sí y lo alzó para clavarlo en su pecho con certero golpe. Varias personas miraron correr por primera vez al hombre ruin, testigos de una felonía cometida en lugar tan céntrico y a la luz de la tarde, y cuando vieron a la mujer yacer en el empedrado, con los ojos abiertos, ya sin luz que denotara vida posible, el estupor creció. ¡Por Dios! ¡Es doña Isabel García de Monjarraz! ¡La ha matado Caravantes! Yo vi cuando la obligó a matarse el canalla. Ciertamente la dama era una de las más respetadas de la colonia y su esposo era persona influyente en la corte, de manera que de inmediato el viudo y un grupo de personajes importantes de la colonia acudieron ante el virrey don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, para solicitar justicia por la muerte de la difunta doña Isabel. El virrey escuchó con atención, mas de inmediato alegó a la comitiva: he tenido noticias de tan infausto acontecimiento, señores, mas ¿os dais cuenta de que se trata de Gelasio de Caravantes? El viudo, dominando apenas su coraje y su pesar, se adelantó al soberano y exclamó: nos damos cuenta, su excelencia, que se trata de una dama allegada a vuestra corte, mi esposa, que halló el único camino posible para salvar su honra. Hijo o no de un amigo del rey, ha cometido un crimen, su señoría, una cobardía, y debe pagar por ello, señaló otro de los acompañantes. El virrey se hallaba acorralado ante los juicios legítimos de la comitiva, por lo que no tuvo más remedio que disponer. Bien, señores, tenéis razón. Os aseguro que se investigará, se hará justicia. Esta misma noche entregaré a mi alguacil los nombres de los miembros del tribunal que habrá que juzgarlo, una vez terminada la investigación. No esperamos otra respuesta de vuestra excelencia, clamaron esperanzados los caballeros que el acto se retiraron. Un día después, el desencanto cubrió sus semblantes cuando se enteraron de la lista del tribunal, lo que acusaba la parcialidad del virrey en el caso. Y es que dos de los miembros designados para formar el tribunal se hallaban ausentes de la capital: el marqués de Torreblanca en el Callao y fray Tomás García de Zabaleta en la expedición evangelizadora de las Californias. El tercero era don Lizardo de Zamudio, radicado en la capital. Los caballeros se preguntaban dudosos si sería posible integrar el tribunal algún día, pues se sabía que los ausentes demorarían mucho tiempo en regresar. Gelasio de Caravantes continuó con su vida de siempre, con la seguridad de que el tribunal no habría de reunirse, o al menos no en corto tiempo. Por las noches solía relatar sus tropelías en la taberna El Ciervo de Oro, acompañado de rufianes y de amigos. Mas una de esas veladas acudió una persona para comunicarle la mala noticia. Señor de Caravantes,
Se me ha informado que arribó esta noche el marqués de Torreblanca. Pensad, señor, que viviendo aquí don Lizardo de Zamudio, las cosas marcharán mal para vos. ¡Oh, voto a 1000 demonios! Exclamó al tiempo que se levantó y golpeó el vaso de vino sobre la mesa. Siendo así, podría integrarse el tribunal. ¿Y qué haréis al respecto?, preguntó curioso el informante. Haré mucho esta misma noche. Esa noche, en efecto, Gelasio de Caravantes golpeó la puerta de la casona del marqués de Torreblanca. Un sirviente mestizo la abrió, y aquel pidió ver al marqués con urgencia, presentándose como un enviado del virrey. Tras una pausa, el sirviente lo hizo pasar al salón, pero Caravantes, viendo rápidamente la estancia, ascendió las escaleras que con seguridad conducirían a las alcobas. Casi pasaba los últimos peldaños cuando se encontró con el marqués, que a su vez había descendido unos peldaños. El marqués se quedó de una pieza al verlo. Nada tardo le reclamó. Señor de Caravantes, mi criado dijo que venís de parte del señor virrey. Os engañaron, marqués. Vengo de parte de la muerte, sentenció irónico, y sin más escaló hacia él, lo empujó. El anciano cayó en los peldaños. Por un instante forcejearon, y Caravantes, más fuerte, al fin, y ya situado en la parte alta de la escalera, le dio un empeñón que hizo rodar al hombre escalera abajo. Echado de bruces sin poder moverse, el hombre logró sentenciar. ¡Maldito de Dios seáis! Matáis a un hombre justo y honrado, y por eso morís. Que os lleve el diablo. Y le clavó el arma en la espalda. Su villanía fue el primer bocado de un apetito insaciable de muerte. Hábil por naturaleza, halló la forma de escalar la casona de don Lizardo de Zamudio. Lo halló en su despacho, ocupado en revisar unos documentos. Pero don Lizardo, aunque sorprendido de verlo ahí, no se amedrentó ante su presencia amenazante. Sin levantarse de su asiento, exclamó: Mirad, Caravantes, si tratáis de venir a influenciar con respecto a vuestro juicio, perdéis el tiempo. ¿Lo creéis? Sí. Ha llegado el marqués de Torreblanca, como seguramente estaréis enterado, y en cuanto llegue Fray García de Zabaleta, os juzgaremos. Y ahora decidme, ¿qué quieres? Os traigo un mensaje del marqués de Torreblanca. Pues dádmelo, y os ruego retiráis ya, que tengo cosas que hacer esta noche. Con la sorna en los ojos y la mano cerca de la empuñadura que sobresalía de su funda, siempre atada a su cinturón, se acercó al anciano juez. Os lo daré, mas después no tendréis que hacer ya nada. No comprendo. ¿Cuál es el recado? Apremió don Lizardo con el presentimiento, con la boca reseca. Clamó Caravantes al tiempo que clavó su puñal en el pecho del juez. A continuación registró los muebles del despacho y dentro de un gran armario encontró un cofre con gran cantidad de monedas de oro y algunas joyas. Las guardó en un paño e hizo un pequeño atadijo, con las manos cubiertas por los guantes que jamás se quitaba. Su intención al robarle fue hacer creer que la causa del crimen había sido el robo, pero muerto también el marqués de Torreblanca, nadie dudaba que Caravantes era el autor de ambos crímenes. Nada hicieron las autoridades al respecto, y así pasaron los meses. Finalizaba ya el mandato del virrey de Guadalcázar, cuando refiere la leyenda, por la calzada de Iztapalapa, llegó el carruaje donde venía Fray Tomás García de Zabaleta, junto con los misioneros que fueron a la Baja y Alta California. Su llegada creó expectación entre la gente y pronto rumor entró en la taberna, el Ciervo de Oro, donde se hallaba Caravantes esa noche. Dos amigos le acompañaban en la mesa, no eran rufianes precisamente, pero le seguían siempre, quizá por interés o por temor o por la admiración morbosa que suele originar quien rebasa todos los límites. Uno de ellos quiso saber qué haría Caravantes ante la llegada del fraile, y en vista del fin del gobierno del virrey su protector. El aludido bebió de su trago despacio, y al fin, encogiéndose de hombros, respondió que nada haría. Estaba enterado de que el fraile era viejo y se hallaba enfermo,
por lo que con seguridad moriría pronto. Sin embargo, su amigo insistió entre serio y sarcástico. Recordad una cosa, amigo mío, el edicto virreinal está vigente aunque el virrey se marche, de tal suerte que Fray Tomás puede nombrar a 2 jurados más a su elección, según sé. Caravantes no se inmutó, dio otro sorbo a su vaso y tranquilo afirmó: Descuidad, amigos míos, os digo que ese fraile pronto morirá. 3 días más tarde, Gelasio fue a buscar al fraile al convento y lo vio precisamente afuera de este, en la plaza rodeada de árboles que Fray Tomás escogía para su solaz a esa hora de la mañana. ¿En qué más le aquejaban sus dolencias? Meditaba de pie sobre su muerte que veía venir y sobre la misión que mandaba el edicto del virrey. Lejano no se dio cuenta cuando ya tenía enfrente a Caravantes, hombre de rostro infantil, de cuerpo delgado y aparente fragilidad, pero cuyo talante duro y mirada torva denunciaba a un alma podrida. Así lo percibió el fraile, y un escalofrío lo recorrió cuando sintió sus manos enguantadas tocarle el brazo, al tiempo que le dijo: «Sois Fray Tomás García de Zabaleta, ¿verdad?» «El mismo, caballero. ¿Qué deseas?», contestó retirando su brazo. «Me han hablado tanto de vos, de vuestras virtudes, que deseo enviaros al cielo». «¿Cómo?», preguntó el fraile sin entender las enigmáticas palabras. Pero Caravantes lo sujetó del hombro, al tiempo que levantó el puñal y lo asestó en el pecho del padre. Tirado en la tierra, con las manos sobre su torso herido, el fraile habló: ¿Quién sois que así matáis a un anciano fraile? Nada te he hecho, pero lo ibas a hacer. Soy Gelasio de Caravantes, a quien no podréis juzgar ya. Sí, verdad es. Vengo desde lejos para juzgarlos por vuestros crímenes. Y os juzgaré. El esfuerzo que hizo al levantarse y elevar la voz le causaron mayor dolor que lo obligó a recargarse sobre su costado izquierdo, apoyado en su codo. Caravantes, inclinado hacia él, lanzó una carcajada. ¿Y cómo lo haréis? Tampoco viven ya don Lizardo de Zamudio y el marqués de Torreblanca. Lo sabías, ¿verdad? Ya no podrán juzgarme, te lo aseguro, dijo blandiendo de nuevo su espada. Entonces el padre, con un crucifijo en la mano, lo levantó hacia el cielo para suplicar: ¡A mi Dios, pido licencia de juzgarlo! ¡Caravantes! No podréis juzgarme desde el otro mundo. Y volvió a clavar el puñal en el pecho del herido. Cuenta la leyenda que en ese momento el fraile moribundo invocó a los poderes celestiales con la fuerza de su deseo y la voz debilitada. Así clamó: «Dios mío, escúchame. Dadme permiso para juzgar a este hombre por los crímenes horribles que ha cometido. Dadme permiso, Dios eterno, de integrar el tribunal que ha de juzgarle. Ayúdame, Dios». Pasados los días, la ciudad comentaba la muerte de Fray García de Zabaleta, la que se sabía quedaría impune otra vez. Caravantes, por su parte, continuó con su vida licenciosa. Ningún temor lo atormentaba, pues muertos los 3 integrantes del tribunal y con un nuevo virrey en el gobierno, se sentía a salvo. La noche de un 7 de mayo lo encontramos festejando alegremente en su casona, acompañado de rufianes, amigos y algunas mujeres de vida disipada. La velada avanzaba entre el chocar de las copas, el relato de las innumerables hazañas del anfitrión y los brindis, siempre para lisonjear a Caravantes por sus conquistas amorosas y por ser el caballero de mayor hombría en la Nueva España, quien no teme a vivos ni a muertos, como el mismo Caravantes pregonaba. Realmente se hallaba alegre el anfitrión, satisfecho de su vida, orgulloso de ser lo que es, y aquella velada se prolongó más allá de la medianoche, cuando al fin abandonaron su casa amigos y mujeres, acompañados por Caravantes hasta la puerta. Mas apunta la leyenda oral y escrita que no bien se alejaban las personas de su casa cuando se acercaron a él 2 soldados,
Al acto lo llamaron imperativos. Daos preso, Gelasio de Caravantes. ¿Qué? ¿Qué broma es esta? Tenemos órdenes de llevarlos ante el tribunal que ha de juzgarlo. El aludido soltó una carcajada en la calle. ¿Tribunal, decís? No me hagas reír, señores, y todos están muertos. La carcajada se volvió una mueca de espanto en su boca cuando uno de los soldados lo jaló del brazo. Sintió entonces la frialdad, la dureza extraña de la mano. Escuchó con claridad la voz cavernosa que gritaba a sus oídos: ¡Acompáñanos! El cielo oscuro descubre la luna en ese instante y la luz da de lleno en la faz de los soldados. Caravantes quedó mudo, inmóvil al verlos, pero ya los soldados lo empujaban y arrastraban. ¡Venid! El tribunal os guarda. ¡Muertos! ¡Ustedes están muertos! Las pisadas de las osamentas resonaron en la calle empedrada hasta detenerse ante una casa. Entraron y, escoltando al hombre aterrado, lo llevaron a un salón, en presencia de un tribunal formado por 3 muertos, 3 esqueletos vestidos con las mismas ropas que usaban el día en que Caravantes les quitó la vida. ¡No puede ser! ¡Sois Fray Tomás, el marqués de Torreblanca, don Lizardo de Zamudio! Los mismos que habemos obtenido permiso del Altísimo para venir a juzgarte, señaló el cadáver de Fray Tomás. Caravantes retrocedió, su mente estaba en blanco, pero una ilusión lo animó. No puede ser, estoy soñando. Esta es una mala pesadilla, sí, se dijo mientras se cubría los ojos. Bebí demasiado. Pero descubrió su vista ante la voz de don Lizardo de Zamudio. Bien despierto estáis, Gelasio de Caravantes, para escuchar la sentencia de este tribunal. Los soldados levantaron a Caravantes, que había caído de rodillas ante el tribunal, con la luz de la razón ya escapando de su mirada. Poneos de pie, que habéis de escuchar el veredicto, ordenó el marqués de Torreblanca. Caravantes quiso cubrir sus ojos cuando el martillo del juez Fray Tomás García de Zabaleta golpeó sobre la mesa. Solo se escuchó decir, desear, implorar: ¡Están muertos! ¡Todos están muertos! Nadie sabe cómo y de qué murió el célebre asesino. No le hallaron marca alguna en su cuerpo, de bruces en el suelo. Sus ojos salían de sus órbitas. Las facciones se hallaban endurecidas y las manos se crispaban. Todo evidenciaba el terror experimentado a la hora final. Mas sobre la mesa descansaba un pergamino que, clavado con un puñal en la madera, decía: condenado a muerte. Bajo las palabras estaban las firmas de los 3 integrantes del tribunal nombrado por el virrey, el marqués de Torreblanca, Fray Tomás García de Zabaleta y don Lizardo de Zamudio. Eran rúbricas auténticas y se hallaban frescas como si se hubieran estampado recientemente. Esto lo afirmó el oidor de Robles, encargado del caso, y curiosamente, uno de los personajes que atestiguaron el encuentro entre el virrey de Guadalcázar y las personas que pidieron para Caravantes el cumplimiento de la ley. Justicia divina fue el veredicto final, asentado en las crónicas de la colonia y en la gente que conoció de cerca o heredó esta leyenda. Relatos de impacto. Historias escritas y narradas por Juan Antonio Mezcua, John Misterio. Esta historia que les voy a platicar, queridos amigos, la verdad es que ha pasado mucho tiempo. Han pasado ya más de 10 años y no he podido olvidar absolutamente nada. Es como si hubiera ocurrido el día de ayer. Aún lo recuerdo y sinceramente me da escalofrío recordarlo. Es algo que de antemano sé que nunca olvidaré. Pero bueno, de alguna manera tengo que iniciar esta historia.
Yo tenía 4 amigos. Eran 2 mujeres, eran Laura, Rosa, Carlos y Pablo. Y yo. Tendríamos en ese momento aproximadamente 18 o 19 años. Eran otros tiempos. Era una época tranquila. No había tanta violencia como hoy en día, desafortunadamente. Así que en esa ocasión mis amigos y yo habíamos planeado irnos un fin de semana al bosque. En lo personal a mí me encanta ir al bosque, me encanta ese contacto con la naturaleza. Para mí no hay nada mejor que respirar aire puro, que proviene de los árboles. Para mí no hay nada mejor que hacer una caminata en el bosque, recorrerlo, disfrutar de los paisajes. Y si hay un río, me encanta meterme a él, mojarme los pies en agua helada. Para mí todo eso es maravilloso. Para mí es increíble tener este encuentro con la madre naturaleza. Pero bueno, nosotros habíamos planeado un viaje de fin de semana y nos habíamos organizado bien mis amigos y yo. Ya habíamos comprado, obviamente, comida en lata como es atún, salmón, sardina, ¿no? Todo ese tipo de cosas. También habíamos llevado fruta, habíamos llevado litros de agua. Todo lo habíamos organizado muy bien. De hecho, Pablo había conseguido una casa de campaña bastante grande para los 5 que éramos. Así que llegó el fin de semana, recuerdo que era día viernes, y nos fuimos desde temprano, nos fuimos a las 11 de la mañana, rumbo al bosque donde pasaríamos sábado y domingo. Entonces nos organizamos bien, compramos lo que nos hacía falta, porque sabíamos que estando ya ahí en el bosque, no íbamos a comprar absolutamente nada. O sea, no había tiendas, no había cabañas, no había absolutamente nadie. Seríamos las únicas 5 personas que estaríamos ahí en esa parte del bosque, un bosque solitario, y que esperábamos que nadie más fuera. Esperábamos tener para nosotros exclusivamente el bosque ese fin de semana. Entonces nos preparamos muy bien, llevamos todo. Llegamos a una parte donde dejamos la camioneta. Me acuerdo que Pablo había conseguido la camioneta de su papá y había una parte donde ya los autos no podían pasar. Entonces la camioneta la dejó ahí precisamente en la tienda donde habíamos comprado. Y se las habíamos encargado a las personas de esta tienda. Ellos accedieron, obviamente nos dijeron, sí, no se preocupen, nosotros aquí le vamos a echar un ojito a su camioneta, ustedes no se preocupen, aquí cualquier cosa nosotros salimos de inmediato, si escuchamos ruidos, pues salimos a ver qué quieren, ¿no? Entonces Pablo ya se quedó más tranquilo porque la camioneta se la había prestado a su papá y obviamente pues era una responsabilidad que tenía él, ¿no? Nos fuimos, ya desde esa parte nos tuvimos que ir caminando porque ya era internarse en el bosque, ya no había manera de llegar en auto. Y caminamos yo creo que unas 5 horas, sin exagerar, porque nos fuimos ya como a las 11:30 aproximadamente y a nuestro destino llegamos a eso de las 4 o 5 de la tarde. Llegamos a esa hora y la verdad comenzamos, lo primero que hicimos fue colocar la casa de campaña porque todavía había buena luz y sabíamos que si no colocábamos la casa de campaña primero, después íbamos a batallar porque obviamente en el bosque no hay nada con que alumbrarse, ¿no? Entonces fue lo primero que hicimos, la instalamos en 1 hora. A eso de las 5 de la tarde, 5:15, ya teníamos todo listo. Afortunadamente para nosotros, pues no había personas alrededor, es decir, nadie más estaba en el bosque y eso nos pareció perfecto porque era lo que deseábamos desde un principio, tener el bosque para nosotros solos. Entonces llegamos, instalamos la casa de campaña
Ya teníamos un poco de hambre, así que Laura y Rosa comenzaron ahí a preparar el atún que llevábamos en lata. Ese fin de semana pues llevábamos también carne para asar en un comal, pero la verdad, como ya teníamos mucha hambre, pues lo primero que comimos fue el atún. Bueno, fue una tarde bastante agradable, bastante bonita, la estábamos pasando increíble. Y entonces, pues empezamos a convivir ahí. Me acuerdo que Pablo sacó la guitarra porque él es trovador y bohemio y empezó ahí a cantar unas canciones. Y en verdad estábamos disfrutando muchísimo esa tarde, bueno, tarde-noche. Ya habíamos también encendido una fogata porque ya empezaba a oscurecer y empezaba a hacer un poco de frío. Eran primeros días del año, eran los primeros días de enero. El frío comenzaba a sentirse y en verdad yo estaba disfrutando a lo máximo el estar ahí con mis amigos. Pues los minutos pasaron, obviamente cayó la noche y Carlos comenzó a contarnos algunas historias de terror, de fantasmas, porque a él le encantaban. Y Carlos, sin preguntarnos siquiera, oigan, ¿quieren escuchar historias de terror? Simplemente le empezó a narrarnos unas historias y nos comenzó a decir, a mí me encanta venir al bosque porque en el bosque se cuentan algunas historias tenebrosas y dicen que hay fantasmas y seres demoníacos y todo lo demás. Entonces, honestamente, yo también le seguí la corriente. Y dije, no sé si sea cierto o no, pero a mí me han contado muchas historias de fantasmas y algunas cosas que a mí me han pasado, ¿no? Entonces también, pues, relaté algunas experiencias que me han ocurrido de forma sobrenatural, inexplicables. Y así los demás, Rosa, Laura, también empezaron a contar algunas historias. Y el único que no tenía una historia para contar y que era escéptico era Pablo. Pablo era una persona, pues era un chico, pues de alma vieja, como se le dice. Era una persona que no creía en los fantasmas. Él era como más intelectual o era el que siempre buscaba explicar de manera científica algún fenómeno paranormal, ¿no? Entonces Pablo era escéptico, pero aparte de ser escéptico era una persona que le gustaba pues reírse, mofarse de las historias que contaban algunas personas. Entonces estábamos contando nuestras historias, que en verdad a nosotros no nos importaba si eran ciertas o si eran falsas, simplemente estábamos contando las historias para pasar un rato divertido. Y él pues siempre se estaba burlando de nuestras historias, ¿no? Se mantenía escéptico, pero siempre hacía algún comentario burlón. Y en ese caso, pues ya decidimos, pues obviamente parar los relatos porque pues me estaba ya sintiendo incómodo, me estaba molestando que él se estuviera burlando de nosotros. Yo creo que es importante, si no crees, por lo menos respetar, no sé, lo que las demás personas pues les ha pasado, les ha ocurrido. Y Pablo se estaba pasando de listo y de burlón. Entonces, no sé por qué motivo o por qué razón, Carlos en ese momento sacó una tabla Ouija. Era una Ouija antigua y nos dijo, vamos a jugar con la tabla Ouija. Esto a mí, bueno, la verdad no me pareció una mala idea. Sentí que era, pues vaya, que iba acorde a lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? Estábamos platicando de fantasmas y Carlos, yo no sabía sinceramente que traía entre sus cosas una tabla Ouija. Él simplemente la sacó como para divertirse un rato y dijo, hey, vamos a jugar con la tabla Ouija, vamos a ver si podemos contactar a algún fantasma o algún ser demoníaco que esté por aquí en el bosque. Mis amigas obviamente dijeron que no, dijeron ellas que no querían jugar, que se les hacía muy peligroso,
Y Pablo, que pues obviamente se había burlado de nuestras historias, dijo que a él le daba igual, que sería divertido. Dice, a ver, vamos a intentarlo, a ver si logro contactar con una antigua novia que tenía y no sé qué más, ¿no? O sea, burlándose también. El hecho es de que finalmente logramos convencer a Laura y a Rosa de que jugáramos y empezamos a jugar con la tabla Ouija. Y pues al poco tiempo de estar jugando ahí, de bueno, ¿hay algún ser que se quiera poner en contacto con nosotros? La verdad es que después de un rato comenzó a moverse la tablita, el cursor, y Pablo pues obviamente creía que nosotros éramos los que estábamos moviendo el cursor de la Ouija. Y sinceramente yo no era, no sé si... En un momento dado sí pensé que Carlos estaba moviendo la tablita, el cursor de la Ouija para espantar a Pablo, pero cuando vi su cara de terror de Carlos me di cuenta que no era él. Y él se me quedó viendo y me dijo, oye, ¿tú le estás moviendo el cursor? Y le dije, no. Y entonces pensamos que tal vez era Pablo quien estaba moviendo el cursor para burlarse de nosotros. El hecho es de que empezamos a hacer preguntas. Una de las preguntas fue, ¿hay alguna persona, algún ser, hay algún ente que habite este bosque? Y contestó, sí. Y nosotros preguntamos, ¿cómo te llamas? Y contestó, Legión. Esto, la verdad, sí nos sorprendió, nos empezó a dar algo de miedo. Y Pablo, no sé si para demostrar su valentía o por qué lo hizo, pero empezó a burlarse también de la Ouija. Empezó a decir, no, a mí estas cosas, a mí no me pasa nada, y a ver, que venga y que se me meta, y quiero verlo, quiero sentirlo, a ver, que se manifieste y no sé qué más, ¿no? Y Laura y Rosa lo regañaron y le dijeron, hey, si no crees en esto, respeta. Y ya mejor sugirieron que termináramos el juego de la Ouija. Pero algo curioso que ocurrió durante el juego, o durante la sesión de Ouija, fue que pues comenzó a soplar un viento bastante fuerte. Y fue algo curioso porque antes de que jugáramos con la tabla Ouija, no estaba soplando el aire, no estaba soplando el viento. Todo esto comenzó a soplar y el aire frío cuando se estaba moviendo la Ouija y Pablo se estaba prácticamente burlando, mofando, ¿sabes? Diciendo, a ver, si es cierto que se mete en mi cuerpo y no sé qué más. Y ahí fue cuando ya nos dio algo de temor, o al menos a mí me dio algo de miedo. Y le dije a Carlos, oye, ¿sabes qué? Ya párale a esto. No sé si se esté moviendo, no sé si sea Pablo quien nos está tratando de jugar alguna broma, pero yo creo que ya mejor hasta aquí. Y entonces decidimos terminar con el juego de la Ouija, ¿no? Con la sesión de Ouija. Cuando termina la sesión de Ouija también me di cuenta que el viento se calmó, se tranquilizó el ambiente y pues no sé, para quitarme el miedo, porque la verdad sí tenía un poco de miedo, el hecho de pensar que ahí había algo más que nosotros o alguien más que nosotros, le dije a Pablo, oye Pablo, ¿por qué no tocas algunas canciones, amigo? Y Pablo, quitado de la pena, dijo, sí, cómo no, ¿cuál quieres? Y ya le empezamos a pedir algunas canciones que tocara. Terminó de tocar, la verdad es que nos tranquilizamos, ya estábamos platicando ya no de fantasmas, sino que ya estábamos recordando algunas cosas que habíamos vivido juntos en la secundaria, porque fue donde nos conocimos. Y pues ya entrada la noche dijimos, bueno, pues yo creo que ya es la hora de dormir, vamos a descansar. Ya eran como las 12:30 de la madrugada, yo ya tenía bastante sueño, estaba muy cansado, porque obviamente el viaje había sido largo. Y mis amigos estuvieron de acuerdo, dijeron, bueno, vamos a dormir ya, vamos a dejar solamente la fogata prendida para que, pues obviamente, nos dé un poco de calor, ¿no? Porque sí estaba haciendo algo de frío. Nos dormimos y como a la media hora, bueno, habían pasado como 30 minutos, cuando Pablo me empezó a decir, oye, me siento mal. Y le dije, ¿qué tienes? Dice, no sé, me empiezo
me empezó a doler mucho la cabeza, me dijo él. Y me preguntó, ¿no tienes una aspirina? Le dije, no sé, a ver, pregúntale a Laura si en su botiquín, si es que trae algún botiquín y si trae pastillas para alguna aspirina para el dolor de cabeza. Despertamos a Laura, le preguntamos si traía aspirinas y dijo que sí, le dio una a Pablo y a pesar de que se la tomó no le quitó el dolor de cabeza. Ya después no era solo un dolor de cabeza, sino que ya decía que se sentía realmente mal, que se sentía muy mareado, que tenía ganas de volver el estómago y pues ya lo revisamos, le toqué la frente y me di cuenta que estaba hirviendo, estaba con una temperatura muy fuerte, ¿no? Entonces desperté a los demás, revisaron a Pablo, vieron que se estaba, pues no sé, no sabíamos qué tenía, pero vimos que su salud estaba empeorando y tomamos la decisión de regresarnos, ¿no? Porque la verdad lo vimos tan mal que dijimos, si no nos vamos ahorita, puede que se ponga peor y no vamos a llegar, ¿no? No vamos a llegar al hospital si es que esto requiere de hospitalización. Y entonces tomamos la decisión de movernos de ahí, ¿no? La verdad es que los demás chicos pues no sabían si era bueno o no era bueno hacerlo. Simplemente recogimos todo porque vimos que Pablo estaba empeorando. Pablo empeoraba. Nos preocupó bastante su salud a tal grado de que dijimos, pues ya vámonos mejor al pueblo. Vámonos al pueblo por la camioneta y vamos a llevarlo con un doctor, ¿no? La verdad es que dejamos todas las cosas ahí como estaban. Dejamos la casa de campaña, dejamos todo lo que llevábamos, pues para hacer más ágil el viaje, ¿no? Sabíamos que teníamos que caminar muchas horas. Pablo nos dijo que se sentía mal, pero que sí podía caminar, que podía hacer el viaje de regreso. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos de regreso, traíamos una lámpara. Conocíamos bien el camino porque ya eran varias veces las que habíamos ido a este lugar. Y bueno, nos dirigimos de vuelta. Avanzamos yo creo que como 1 hora caminando y Pablo comenzó a sentirse más enfermo. A tal grado de que nos dijo, ¿saben qué, chicos? Perdón, ya no puedo avanzar, ya no puedo caminar, me siento muy mal. Yo creo que aquí me quedo, vayan por un médico y que me venga a revisar, ¿no? Y le dijimos, ¿qué, estás loco o qué te pasa? Pero lo vimos tan mal, o sea, físicamente se veía ya mal, muy mal, que la verdad yo temí lo peor. Dije, lo más seguro es que se muera, ¿no? Y yo no sabía, y no solamente yo, sino mis amigos y yo no sabíamos qué era lo que tenía, qué es lo que había sucedido con él, porque estábamos pues conviviendo bien unas horas antes y de repente se había enfermado de la nada. Nos preguntábamos si era la comida o qué había sucedido, pero yo decía, no puede ser lo que haya comido porque todos comimos de lo mismo y todos estamos bien, menos Pablo. Total, seguimos avanzando. Pablo nos pidió nuevamente que lo dejáramos ahí y entonces nos miramos entre todos y dijimos, ¿qué hacemos? Y llegamos a la conclusión de que teníamos que ir por un médico al pueblo y dijimos, pero alguien se tiene que quedar con Pablo a cuidarlo. Laura fue la que se ofreció a cuidarlo y bueno, nos quedamos más tranquilos. Le dijimos a Laura, bueno, Laura, quédense aquí debajo de este árbol. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para traerles ayuda, ¿no? Dejamos a Laura ahí con Pablo. Pablo se acostó debajo del árbol. Laura estaba a un lado de él cuidándolo. Les dejamos unos cobertores, traíamos un cobertor grande, se lo dejamos a Laura, pues para que no sintieran el frío de la madrugada. Y nosotros nos vimos casi corriendo al pueblo, ¿no? Para ir por un médico. En fin, llegamos al pueblo, serían casi las 4:30 de la mañana, ya casi dando las 5. Y
llegamos a la tiendita donde habíamos comprado nuestras cosas. Tocamos a la puerta. La verdad, el dueño salió así como molesto y preguntó que qué queríamos, ¿no? Le dijimos, señor, discúlpenos, la verdad es que estamos muy apenados, pero tenemos ahorita que buscar a un doctor de emergencia porque uno de nuestros amigos se puso muy mal y su salud es muy delicada. Tenemos que buscar un médico porque sentimos que si no le llevamos ahorita a un doctor, igual y se nos muere, ¿no? Ya el señor, cuando escuchó esto, pues ya obviamente cambió su semblante, nos dijo que había un doctor ahí en el pueblo, nos dio el teléfono, de hecho le marcamos desde su casa y el doctor también, pues obviamente molesto, dijo que qué queríamos, ¿no? Le dijimos que era una emergencia. Al final, gracias al dueño de la tienda, el doctor aceptó acompañarnos. Y bueno, pues ya cuando nos fuimos por nuestros amigos para brindarle ayuda, Dios mío, cuando llegamos nos sorprendimos mucho con lo que vimos. Ya había amanecido. Eran como las 8 de la mañana. Y lo que yo vi, casi me desmayo cuando lo veo. Estaba nuestro amigo Pablo colgado de un árbol. Se había ahorcado. Vimos eso y nos quedamos helados. Yo me quedé mudo al momento de ver eso. No sabía ni qué decir, qué hacer. Y a un lado, abajo del árbol donde Pablo estaba colgado, estrangulado, estaba Laura. Pero Laura estaba profundamente dormida. De hecho, cuando yo la vi, sinceramente pensé que tal vez también estaba muerta. Me acerqué a ella y le dije, Laura, Laura, despierta. Laura, despierta. Laura despertó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Laura? Dinos, ¿qué pasó, Laura? ¿Qué pasó de qué? En ese momento, ella volteó hacia el árbol y vio a Pablo colgado. Y en cuanto lo vio, ella dio un grito horrible. Laura comenzó a llorar. Todos llorábamos. El doctor le pidió a Carlos que le ayudara a bajar el cuerpo y lograron bajarlo. Pero ya era demasiado tarde. Pablo estaba muerto. Entonces Laura nos dijo lo que había pasado cuando nosotros nos fuimos. Nos dijo que cuando ellos se quedaron solos, comenzaron a escuchar unos ruidos en el bosque, unas risas como de mujeres y luego risas de niños. Se escuchaba que estaban alrededor y ellos tenían mucho miedo de que les puedan hacer algo. Y después los ruidos cesaron y me dijo Laura que comenzó a sentir mucho, pero mucho sueño. Después del terror que sentía de que posiblemente alguien los estaba vigilando, le dio un sueño tremendo al grado de que finalmente se quedó profundamente dormida. Y cuando ella se quedó dormida, no supo más de Pablo. Pablo decía a ella que comenzaba a pedir ayuda, que le decía a Dios que lo perdonara. Y decía Pablo que nos dijera que lo lamentaba mucho. Laura lo regañó y le dijo, ¡Ey, cállate! No hables como si te fueras a morir. Pero no sé si Pablo lo presentía o por qué. Pero él sabía que ya era su fin. Y esa soga con la cual se colgó, nosotros la llevábamos para cualquier cosa. Nunca nos imaginamos que esa soga la utilizaría Pablo para colgarse. Desde ahí, la verdad se me quitaron las ganas de ir otra vez al bosque. Y de hecho,
Nunca más he regresado a uno. Y creo que nunca más lo haré. Era un día sábado cuando esto sucedió. Era un día sábado cuando la noticia de la partera, que la partera del pueblo había sido asesinada. Mi compadre Fulgencio y yo habíamos salido a arrear nuestro ganado. Y cuando ya veníamos de regreso al pueblo, escuchamos el llanto de un bebé. Dije, oiga, compadre, ¿escucha bien? Sí, compadre, parece que es un bebé que está llorando. A ver, vamos a ver dónde está. Y pues, nos guiamos por el llanto del niño hasta que dimos con él. Vimos que un bracito se asomaba por la tierra. Yo le calculo unos 2 o 3 meses que tenía ese bebé. Alguien había intentado enterrarlo vivo. ¿Cómo es posible, Dios mío? ¿Por qué tanta maldad? Enseguida, vimos que a un lado había otro bulto de tierra, pero un poco más grande. Y entonces empezamos a desenterrar lo que ahí había. Y ¡oh, Dios mío! ¡Qué cosa tan más horrible! Era la partera del pueblo. La partera del pueblo la habían asesinado y habían intentado enterrar con vida a su bebé. Sabíamos quién había hecho esto. Era el maldito chacal. ¿Y quién era ese maldito chacal? Era un rico hacendado del pueblo. Nadie le podía hacer nada. Tenía tanto dinero que las autoridades lo defendían. Todo mundo le tenía miedo, porque este hombre se robaba a las mujeres. No le importaba si estaban casadas o solteras, o si eran casi unas niñas. Él se las llevaba, abusaba de ellas y luego las mataba. Seguramente el chacal también había matado a la partera del pueblo, y eso nos llenó de rabia y de coraje, porque nadie más en el pueblo sabía traer a los niños a este mundo. Le dije a mi compadre, ¿sabes qué, compadre? Ya basta de tantas fregaderas. Esto termina aquí. Sí, compadre, tiene razón. Vamos a llamar a la gente del pueblo. Llegamos al pueblo y le dije a mi comadre Carmen, comadre, aquí tenga este bebé, cuídelo como si fuera suyo. ¿Y de quién es, compadre? Es el hijo de la partera, y el infeliz del chacal la acaba de matar. Encontramos a este niño casi enterrado vivo, y afortunadamente llegamos para salvarlo. Pero esto se acaba esta noche. Rápidamente convocamos a toda la gente del pueblo y les dijimos lo que había sucedido, lo que el chacal había hecho, y todos gritaron llenos de coraje: ¡no se puede permitir esto! ¡Ya no lo podemos permitir! ¡Nunca más! Y todos corrieron a sus casas por sus machetes, por picos, por lo que tuvieran, cuchillos, lazos, todo lo que fuera para matar a este infeliz. Y fuimos hasta su hacienda. Y mira, corrimos con suerte. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta. No había nadie. Así que nos metimos. Y el infeliz estaba muy acostado, descansando en su cama. Obviamente cuando nos vio, nos dijo: ¿qué quieren? ¿Por qué se metieron a mi casa? ¡Largo de aquí! Y le dijimos: ¿qué queremos? ¡Queremos que te mueras! Y nos fuimos tras de él. Lo empezamos a golpear. La verdad, ahora sí el chacal parecía un inofenso cordero. Lo agarramos y nos desquitamos con él de todas las que debía. Lo matamos, lo linchamos, lo arrastramos por el suelo varios metros y al final dejamos ahí tirado su cuerpo. Ya estábamos hartos de que este maldito asesino
hiciera de las suyas. Y bueno, su cuerpo ahí quedó tirado como un perro maldito. Y después nos enteramos de esto. Resulta que Fulgencio, mi compadre, tenía un primo que era familiar del Chacal, un primo lejano. Y este hombre tuvo que acompañar a la mamá del Chacal porque pues tenía mamá, y su mamá no le importaba que fuera un asesino, que fuera un violador, que fuera una persona mala. Para la señora del Chacal simplemente era José Luis, era su hijo, y quería darle cristiana sepultura. Así que esa noche recogió el cuerpo de su hijo, le compró un cajón y se lo llevó a su casa a velar. Y ahí fue el primo de mi compadre Fulgencio, no por el Chacal, porque él, a pesar de que no había participado en el linchamiento, pues no le tenía mucho cariño, ¿verdad? Porque sabía lo malo que era. Pero estuvo ahí para acompañar a su tía, porque su tía no tenía la culpa. Y me dice este hombre que mientras lo estaban velando, pues muy pocas personas estaban ahí, la verdad. Tenían miedo que nosotros, que las personas que lo linchamos, fuéramos por su cadáver, que lo arrastráramos y que de pasada también les diéramos su merecido a los que estaban ahí velándolo. Pero la verdad no lo hicimos. Nosotros, pues como haya sido, respetamos las creencias de cada quien. La señora no tenía la culpa de que su hijo se convirtiera en un asesino, en un violador, y la señora tenía el derecho de velar el cuerpo. Así que nosotros respetamos eso. Y bueno, estaban muy pocas personas. Ya era de noche. Había una oscuridad total, nos dice. Nada más los 4 cirios que estaban en torno a la caja del muerto. Era lo único que había de luz. En ese momento, dice este hombre, que se escuchó que se acercaba un caballo. Un caballo a todo galope. Y cuando llegó, de este caballo negro, se bajó un charro con un traje negro y botonaduras de oro y plata. Era un charro, pero bien vestido y de mucho dinero, porque su traje así lo demostraba. A nadie saludó, a nadie le dijo buenas noches, solamente se bajó de su caballo, un caballo negro, hermoso, grande. Se bajó del caballo y se metió a donde estaba el cuerpo del Chacal, de ese tal José Luis. Y bueno, ¿qué creen que pasó? Que cuando estuvo ahí el charro, las pocas personas lo miraron tratando de adivinar quién era. Pero nadie se atrevía a preguntarle, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Nadie quiso hacerlo. Simplemente se paró el charro al lado del ataúd. No se le veía el rostro, y no porque no le diera la luz, sino porque simplemente no se le lograba distinguir sus facciones. Y lo que pasó, eso me cuesta trabajo creerlo, pero dicen que así fue. Dicen que de repente entró una ráfaga de aire, un viento helado que apagó las 4 velas. Después se escuchó cómo salió este jinete, se subió a su caballo y se fue a todo galope. La madre de José Luis encendió de nuevo los cirios. ¿Y qué creen? Que el Chacal había desaparecido. Eso no lo puedo creer, pero bueno, dicen que eso fue lo que pasó. Dicen que ese jinete era en realidad el mismísimo diablo que había ido por él y que se lo había llevado en cuerpo y en alma. Y bueno, a la mañana siguiente tuvieron que llenar de piedras ese ataúd para llevarlo al panteón y enterrarlo, porque no querían que se enteraran que al Chacal se lo había llevado el mismísimo diablo. Quién sabe si esto en verdad pasó o no, pero
Eso fue lo que nos contaron. Y miren, si en verdad era el diablo, ¡qué bueno! Se lo tenía bien merecido. Ojalá que ahorita esté ardiendo en el infierno ese condenado chacal que ya debía muchas muertes. Ojalá que esté pagando todo lo que hizo el infeliz. Los enamorados de la presa de San José, San Luis Potosí. Esto que relataré no sé si es verdad o no, puesto que me lo contó una señora que vende gorditas y quesadillas, comida típica mexicana en la zona destinada a los puestos de comida en la presa de San José, en la ciudad de San Luis Potosí, México. La presa, al quedar cerca de la ciudad, es punto de reunión de habitantes de San Luis Potosí y turistas nacionales y extranjeros. Dicha presa fue construida el 9 de marzo de 1804. Mide 32 metros de altura, más de 100 metros de largo, está toda construida de cantera y tiene una capacidad de 7 millones de metros cúbicos de agua. Y desde entonces ha formado parte imprescindible de la ciudad de San Luis Potosí. Bien, después de este extenso preámbulo, empezaré a narrar esta historia. Un domingo del mes de febrero del año 2000, mi esposo me invitó a acompañarle a un desayuno que tendría con sus compañeros de trabajo en los puestos de comida que se encuentran en la presa San José. Eran aproximadamente las 11 de la mañana. Todos estábamos disfrutando del exquisito desayuno. Empezamos a conversar acerca de la presa, de su historia, su importancia. De pronto, una de las señoras que nos estaba atendiendo interrumpió nuestra plática para contarnos un suceso que a más de uno nos dejó sin aliento. Cuenta la señora que hace mucho tiempo, en un día de otoño del mes de octubre, llegó a la presa una pareja de jóvenes. La mujer era hermosa, con gracia, de ropas sencillas. El hombre era alto, corpulento, de gesto duro, pero amable. Llegaron a los puestos de comida como cualquier otra persona. Se veían contentos, animados, terminaron su desayuno y se dirigieron hacia el área de la presa. No había pasado mucho tiempo cuando el muchacho regresó corriendo y gritando. Pedía ayuda. Su novia había caído desde lo alto a las aguas oscuras y turbulentas de la presa. Los elementos de seguridad se movilizaron deprisa, bajaron a la presa y con ayuda de lanchas y cuerdas se dispusieron a encontrar a la muchacha. La búsqueda fue en vano. Nunca encontraron rastros de ella y su cuerpo, quizás sin vida, quedó para siempre sumergido en las aguas de la presa San José. Cuando todo ya había pasado y el muchacho estaba más tranquilo, contó a las personas que le habían ayudado que su novia y él decidieron subir al muro de contención, que es como un muro pequeño que mide 1 metro de alto y unos 40 centímetros de ancho, y sirve para proteger a las personas de caer en la presa, para poder sentir el viento en la cara y tener una mejor vista del lugar. Según dijo el muchacho, empezaron a discutir por una tontería. La charla empezó a subir de intensidad y empezaron a forcejear. La chica perdió el control sobre su cuerpo y cayó a la presa sin que su novio pudiera ayudarle. Al día siguiente de esta tragedia, el chico volvió a visitar la presa. Llevaba consigo un ramo de flores. Se dirigió al lugar del accidente y dejó caer una por una las flores al agua, como si él supiera que alguien allá abajo la recibiría. Dice la señora que a partir de ese momento, el muchacho regresó a la presa cada semana, llevando sus flores a su amada novia. No hablaba, ni siquiera volteaba a ver a nadie. Su dolor era muy grande y solo lo disipaba el recuerdo de su novia, a quien nunca olvidaría.
Este ritual de las flores, el pobre muchacho lo realizó por mucho tiempo, hasta que un día, quizá lleno de tristeza y soledad, decidió acabar con su vida en el mismo lugar donde su novia había caído al agua. Se paró en el muro de contención y, dándose un tiro en la cabeza, dejó caer su cuerpo al agua con la esperanza de encontrarse con su gran amor. El cuerpo del chico tampoco fue encontrado nunca, tal vez porque los dos estaban destinados a vivir su amor aún debajo de las turbias aguas de esta presa. Corrieron los años, pasó algún tiempo. La tragedia ya casi se había olvidado, pero un día, el mes de octubre, unos turistas que visitaban la presa estaban recargados en el muro de contención, observando el panorama. De pronto, escucharon un chapoteo y al girar la cara, vieron con gran asombro cómo unas huellas de agua se marcaban sobre el pasillo y llegaban hacia el otro lado. Las personas quedaron sorprendidas al ver aquello, pero su sorpresa fue aún mayor cuando, al levantar la vista, vieron a una chica que llegaba al final del pasillo. La chica giró su cuerpo y desaparecía ante la mirada incrédula de aquellos visitantes. Los turistas, realmente asustados y con los nervios de punta, corrieron hacia la salida contando lo que habían visto. Muchos pensaron que eso solo había sido su imaginación, pero las personas que conocían la triste historia de la pareja relacionaron lo sucedido con la tragedia aquella, donde una pobre chica había muerto al caer a la presa. Después de esto, muchas personas más acudieron a la presa. Tenían gran curiosidad de saber si aquella historia era verdadera o no. Algunos de los curiosos que asistían al lugar se iban decepcionados por no haber podido ver ninguna huella ni espectros fantasmales, pero había quienes aseguraban haber visto las huellas mojadas en el piso del pasillo, e incluso unos decían haber visto en el agua de la presa pétalos de flores flotando en ella. Cuando la señora terminó de relatarnos esta historia, ninguno de nosotros daba crédito a lo que habíamos escuchado. Estábamos muy sorprendidos y personalmente yo sí estaba asustada, pero lo cierto es que ese día ninguno de los presentes vimos ni escuchamos nada fuera de lo normal. Tal vez nosotros no debíamos presenciar ese suceso, pero sin duda hoy en día todavía encuentro gente que dice haber visto y escuchado las huellas e incluso ver flores flotando en el agua. Mi abuela era una niña cuando le ocurrió esto. Ella era originaria de Guayacocotla, Veracruz. Mi abuela tendría aproximadamente 10, 11 años cuando su papá falleció. Ella era la hija mayor. Ellos vivían en una ranchería donde no había energía eléctrica, no había servicios de agua potable. Era un pueblo. Y entonces ellos vivían en una especie de cabaña. Estamos hablando de un lugar solitario donde las familias vivían dispersas. La casa más cercana se encontraba a media hora caminando. No había, obviamente, carros, no había autopistas. No había otra forma de llegar a la casa del vecino más que caminando o en caballo o en burro. Mi abuela entonces, lamentablemente, fallece su papá y su madre le pide que por favor vaya a avisarle a sus tíos. Sus tíos vivían hacia abajo porque era como una especie de montaña donde mi abuela vivía, y sus tíos, es decir, los hermanos de su papá, vivían rumbo al río. Entonces ya era bastante tarde, tal vez serían las 11, 12 de la noche. Ya había oscurecido. De hecho, en los pueblos, como no hay alumbrado público, desde las 6, 7 de la noche comienza a oscurecer. Y ahí, evidentemente, como no hay alumbrado público, pues todo es como la boca del perro.
oscuridad total. Entonces mi abuela, teniendo 10, 11 años, pues sentía mucho miedo de andar sola por esas veredas hechas de tierra, de piedra. No tenía una lámpara de pilas. La gente de esa comunidad, de ese poblado, se iluminaban con un pedazo de ocote. El ocote es una madera que tú la prendes y con eso se iluminaban. No es que fuera como una antorcha, porque tampoco llega a ese grado, pero se enciende como si tuvieras un pabilo y con eso se iluminaba. Después de varios minutos de caminar con mucho cuidado, porque había serpientes a esa hora, ya casi para llegar a la casa de sus tíos, observa que a la distancia viene flotando, levitando, un bulto blanco. No lograba ver bien qué era. Sin embargo, ya cuando estuvo frente a frente, vio que era su papá. Y su papá se le quedó viendo feo porque mi abuela, por el miedo que sentía, venía chiflando. Venía chiflando con tal de vencer el miedo que sentía a esas horas de la noche. Entonces su papá se le quedó viendo feo, como diciendo: hey, me acabo de morir y no me respetas. Mi abuela se echó a correr, ya le faltaba poco para llegar a la casa de sus tíos. Llega agitada, asustada de lo que acaba de ver, que es a su papá como un fantasma. Toca a la puerta, le abren sus tíos. Mi abuela, siendo una niña, les quiere comunicar lo que ha ocurrido. Y sus tíos le dijeron: ya sabemos a qué vienes. Ya sabemos lo que pasó. Ya sabemos que tu papá se murió porque tu papá acaba de visitarnos. Se acaba de despedir de nosotros. Eso fue lo que le dijeron a mi abuela y mi abuela ya no dijo nada, se quedó callada. Y al final ellos ya la acompañaron de vuelta a su casa para velar a su papá que había muerto. De este pueblo de Guayacocotla también era mi abuelo materno. Y mi abuelo tuvo muchísimas experiencias raras en este lugar. Nada más trata de imaginártelo. Es un pueblo donde no hay autopistas, no hay alumbrado público, no hay electricidad. O al menos cuando ocurrieron estos hechos no había nada de esto. No había mucha gente viviendo ahí. Como ya te lo dije, había personas que vivían pues distanciadas. Una casa se encontraba a 40, una hora caminando de otra. Cada persona, cada familia tenía amplios terrenos. Y bueno, mi abuelo se dedicaba a cultivar algunas semillas. También se dedicaba a la crianza de animales, de puercos, gallinas, de lo que pudiera él vender. Y hacía otros trabajos, lo que le fuera cayendo era lo que hacía mi abuelo. En una ocasión, dice mi abuelo que él había trabajado toda la tarde en la casa de un señor que tenía dinero, que era un señor que había llegado de la ciudad. Estaba construyendo una casa, mi abuelo le ayudó como albañil. Y cuando terminó, pues pasó a tomarse unos alcoholes que allá pues es muy común que te vendan aguardiente. Es una bebida alcohólica, no sé cuántos grados de alcohol tenga, pero bueno. Mi abuelo había pasado a tomarse 2 copitas de aguardiente. Ya venía de regreso hacia su casa. Tenía que atravesar obviamente pues todo lo que era ahí el campo. De hecho, donde él vivía era hacia abajo. El pueblo estaba en la parte de arriba, las casas hechas de cemento, ladrillo.
estaban en la parte de arriba. También en la parte de arriba se encontraba la iglesia, la parroquia, que era desde 1580 ya estaba edificada. Entonces mi abuelo vivía en las rancherías estaban hacia abajo. Tenía que caminar más de 1 hora para llegar a su casa. El hecho es de que ya era de noche, se había tomado sus 2 copitas de aguardiente, iba caminando tranquilo, una oscuridad tremenda la que estaba en ese momento, y dice que de repente vio que se acercó un bulto negro. Este bulto negro, conforme se fue acercando, se dio cuenta que era una especie de perro, se dio cuenta que era un animal bastante grande, muy grande, que le brillaban los ojos de color rojo. El perro o lo que fuera comenzó a gruñirle y mi abuelo pues sabía que estaba en problemas, sabía que ese animal lo quería atacar. Mi abuelo traía un machete siempre con él, en aquella época pues no estaba mal visto y vaya, no tenían la prohibición de cargar este tipo de armas, ¿no? Porque él la utilizaba para su trabajo también. Entonces mi abuelo ve que se acerca el animal, le gruñe, ve que es un perro negro, que le brillaban los ojos de un color rojo, pero que le brillaban en la oscuridad. Y entonces se le avienta para atacarlo, pero mi abuelo, como era un buen cazador, pues logra defenderse y lo mata. Le clava su machete, lo deja ahí clavado en la tierra y se echa a correr. A la mañana siguiente mi abuelo se levanta temprano, se acuerda de lo que ha pasado, de lo que vivió unas horas antes, y él tenía curiosidad por saber qué tipo de animal había sido el que había tratado de atacarlo, porque pues por la oscuridad de la noche no sabía si era un perro, si era... qué tipo de animal realmente era, ¿no? No tenía la certeza y quería saber con qué se había enfrentado. Así que se levantó temprano, se dirigió hacia ese lugar donde había tenido el encuentro y observó que en la tierra seguía clavado su machete, pero no había ningún animal. Tampoco había sangre. Pero ahí estaba clavado su machete de mi abuelo, ¿no? Y él decía que seguramente había sido un nahual, ya que en esa población de Guayacocotla, Veracruz, pues hay muchas historias de nahuales. De hecho, cerca de donde ocurrió esto, hay había, mejor dicho, una cueva que la demolieron para construir una carretera que se llamaba precisamente así, la Cueva del Nahual. Decía mi abuelo y la gente que vivía por ahí cerca que durante la madrugada se escuchaban cómo salían algunos aullidos que provenían precisamente de este lugar. El aullido de una bestia. Y se enteraban que al día siguiente, en las rancherías cercanas, o se habían robado gallinas, o se habían robado algún borrego, o en el peor de los casos, se habían robado a una muchacha. Así es, el nahual también se robaba pues a las damiselas que le gustaban, pues obviamente para convertirlas en sus amantes. Esa historia de el nahual de Guayacocotla, bueno, pues se comentaba mucho que ahí había nahuales, que había gente que se podía transformar en este tipo de bestias para robarse gallinas, para robarse lo que quisieran, para espiar a los vecinos y también para robarse a las muchachas guapas. Y bueno, obviamente en este pueblo de Guayacocotla también se contaba o se hablaba que había brujas. La última vez que yo fui a Guayacocotla
conocí a una señora, la señora Romana o Romanita, que seguramente ya habrá fallecido, porque yo creo que tendré como, sin exagerar, más de 10, 15 años que estuve ahí. Y esta señora ya tendría en ese momento como 85 años. Yo creo que ya a estas alturas, yo creo que ya habrá fallecido. Pero bueno, esta señora me decía que de niña le tenía mucho miedo a una señora que le conocían como Cira. Sabían que era una bruja, Cira la bruja, así le decían. Y esta señora, pues era como una persona común y corriente, pero pues existía el rumor de que era una bruja. Y los niños pues le tenían miedo. Y en una ocasión que la vieron, que se acercaba hacia ellos estaban jugando ahí al paso, en el camino, vieron que se acercaba Cira la bruja, e hicieron algo como en especie de juego, pero también pues para ver de qué se trataba realmente. Agarraron 2 ramas que estaban por ahí tiradas y le dieron la forma de cruz. Hicieron una cruz prácticamente y la pusieron enfrente de Cira, exactamente en medio del camino. Y aquí viene lo curioso, aquí viene lo anecdótico, que es precisamente que Cira no pudo atravesar por ahí. No pudo caminar por ahí, donde estos niños habían puesto estas 2 ramas en forma de cruz. Obviamente, si la señora no hubiera sido una bruja, si no hubiera sido lo que decían que era, pues sin ningún problema hubiera cruzado ese camino. Pienso yo que sin ningún problema hubiera pasado por ahí. Se hubiera brincado tal vez, ¿no? Digo, eran 2 ramas. Eran 2 ramas, pues ya de las ramas viejas de los árboles. Eran 2 ramas que cualquier persona hubiera atravesado, pisado, hubiera cruzado sin ningún problema, pero ella, curiosamente, no quiso atravesar por ahí. ¿Por qué motivo o por qué razón? Pues no lo saben. Pero había el rumor de que Cira era una bruja, y es que en ese pueblo de Guayacojotla, Veracruz, se escuchaba constantemente que los bebés que habían nacido, pues algunos amanecían muertos, con moretones en el cuerpo, amanecían tirados de la cama, lo cual es sumamente extraño, raro, porque obviamente un bebé recién nacido todavía no se puede mover, no puede gatear hasta ya casi cumplir el año de edad o los 6 meses, 7 meses, dependiendo de la criatura. Pero un bebé recién nacido de días, un bebé recién nacido no puede gatear, no se puede mover. Tú donde lo dejas, donde lo colocas, ahí se queda. Entonces, era curioso y terrorífico cómo los niños recién nacidos amanecían muertos, con moretones en su cuerpo, a los pies de la cama. Inexplicable lo que sucedía en este lugar, pero bueno, ya tendré oportunidad de platicarte algunas historias de brujas, inclusive una que me tocó personalmente. Y ya para terminar este episodio de Guayacojotla, te puedo platicar una experiencia que vivió también mi abuelo. Resulta que mi abuelo, igual en una ocasión que ya venía de noche para su casa, se encontró a una mujer vestida de blanco. Mi abuelo pues era bien canijo con las mujeres, porque aparte él era muy atractivo. Mi abuelo era una persona muy guapa y pues tenía facilidad para conquistar mujeres. Entonces, en una ocasión, mi abuelo pues observó a una mujer que le pareció que tenía un bonito cuerpo. Nunca le vio el rostro porque iba caminando delante de él y mi abuelo solo le veía la espalda y el cuerpo, ¿no?
Entonces mi abuelo quedó prendado de ella, comenzó a seguirla. Mi abuelo le comenzó a hablar y: señorita, espéreme, yo la acompaño, señorita, señorita. Y señorita, señorita, hasta que finalmente mi abuelo cayó en una especie de trance y la señorita desapareció. Mi abuelo estaba en trance y sucede que cuando sale de ese trance, cuando despierta, cuando reacciona, estaba a nada de caerse de un barranco, de un desfiladero tremendo que existe allá en Guayacocotla. Allá cualquier cosa que se caiga, pues obviamente es prácticamente imposible que lo pueda rescatar. Entonces mi abuelo despertó, pero a unos pasos del desfiladero. Se entiende que esta mujer o ente o lo que haya sido siguió de filo. O sea que esta mujer continuó el camino sobre el desfiladero. Fue cuando se rompe el hechizo y mi abuelo reacciona y entra o regresa en sí y se da cuenta que ya se dirigía hacia la muerte. Ese tipo de historias son las que se platican allá de Guayacocotla, Veracruz. También se habla de duendes, se hablan de milagros, pero bueno, todo esto te lo platicaré en otro video. Espero que este video te haya gustado. Un abrazo y nos vemos en el programa en vivo.